Jueces capítulo número 6. Vamos a leer un poco aquí y luego vamos a ver la palabra de Dios. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Eso mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces, versículo 7, entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera. Vamos a detenernos ahí. Hay una traducción que dice, y por fin, ¿verdad? Y por fin clamaron a Dios, ¿verdad? Se volvieron a Dios. Yo quiero hablar varias cosas aquí rápidamente, antes de entrar en el texto completamente. Vemos aquí que hay un pueblo que Dios está trabajando con ellos, pero ellos vuelven a retroceder, ¿no? Ellos ven la bendición de Dios, pero no saben permanecer en ella. ¿Quién dice amén a eso? Eso es un problema para muchos de nosotros. Vemos la bendición de Dios, disfrutamos de la bendición de Dios, pero no sabemos permanecer en la bendición de Dios. Y cuando nosotros no sabemos permanecer en la bendición de Dios, nuestras vidas, ¿verdad?, van a caer en un problema. Ese problema va a resultar en que vamos a tener que escondernos, ¿verdad? O sea, la vergüenza del pecado te va a llevar a vivir una vida que Dios nunca quiso para ti. Por eso Dios interrumpe nuestras vidas, para que salgamos de nuestros escondites. Y si algo yo sé, es que en este fin de semana Dios quiere que tú salgas de una vez y por todas de esa cueva de pecado y oscuridad. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Dile que está al lado tuyo, hoy es ese día. Dile, hoy es ese día. Hoy es ese día. Aleluya. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree que así es? ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Entonces mira lo que pasa. Yo estoy compartiendo contigo principios que Dios me ha regalado para mi vida personal, para yo ver siempre la gloria de Dios. Y un principio de Dios, recuerda que la palabra de Dios, todo lo que Dios hace y dice, está basado en un patrón, ¿verdad? Y en un principio de Dios. O sea, en los procesos de Dios aprendemos los patrones de Dios y los principios de Dios. Muchos de nosotros no conocemos el patrón de Dios y los principios de Dios, y por eso es que cuando estamos en una situación no sabemos qué hacer ni cómo responder a la situación, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que entonces quedamos atrapados en un lugar donde Dios ha dictado que somos libres. Y el que no sabe ser libre siempre será esclavo. La esclavitud, ¿verdad?, es producto de no saber ser libre. Dios nos ha hecho para la libertad, pero el que no sabe vivir libre permanece esclavo. La esclavitud no es porque es que nosotros no sabemos permanecer en la presencia de Dios. Mira, aquí este pueblo, el pueblo de Dios que Dios levantó, que Dios sacó de Egipto, ahora se está haciendo escondites. ¿Por qué? Porque no, dice aquí, el versículo empieza, dice, y después volvieron a pecar contra Dios. O sea, de otra vez ellos retrocedieron. Y tengo una palabra para alguien aquí. Dios está interrumpiendo tu vida porque Él no quiere que tú sigas retrocediendo de donde te ha sacado. Y comúnmente nosotros volvemos de donde Dios nos sacó porque no tenemos una visión del futuro. El que no tiene visión del futuro siempre regresa al pasado. Esto es lo que pasa. Muchos de nosotros regresamos a relaciones que son dañinas para nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos que Dios tiene algo mejor para nosotros en el futuro.
Y cuando entendemos que en este momento, ahora mismo, aquí, Dios quiere hacer algo contigo para prepararte para el siguiente nivel de tu vida. Y en ese nivel tú vas a encontrar una persona que te va a amar, te va a apreciar y te va a honrar como tú te mereces ser amado y honrado. ¿Qué dice amén a eso? Aleluya. Yo no sé de ti, pero lo mejor es cuando te aman. ¿Qué dice amén a eso? Amén. ¿Sí o no? Sí. Isn't that beautiful, right? Cuando alguien que tú amas te abraza. ¿Sí o no? Right? Es como que tú puedes estar triste y alguien que te ama te abraza y el mundo te cambia, ¿no? Todo va a estar bien. Ok. Pero si no encuentras eso en Dios, jamás lo vas a encontrar en otra persona. Lo que pasa es que estamos buscando en otra persona lo que solo Dios nos puede dar primero. Y cuando tú experimentas ese amor de parte de Dios, si alguien te quiere dar algo menos, tú nunca lo aceptas. Tú nunca aceptas lo que una persona te quiere dar cuando ya tú has experimentado el amor de Dios en tu vida. Entonces aquí vemos que Dios está trabajando con este pueblo, pero ellos siguen retrocediendo. Ellos siguen volviendo de donde Dios lo ha sacado a ellos. Y yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento, pero Dios está interrumpiendo tu vida para que tú dejes de volver a la oscuridad y camines y permanezcas en el poder de Dios, caminando, entendiendo que lo que te espera es mucho mejor de lo que tú has pasado. Y el que está al lado tuyo, sigue caminando. Sigue caminando. Entonces vemos aquí, dice la palabra de Dios, que todo lo que ellos, esto es interesante, ellos estaban sembrando, pero no podían progresar. No había progreso económico porque estaban atados. O sea, ¿me entiendes? O sea, ellos no podían progresar ni en sus finanzas. Muchas personas aquí, a veces tú te ves en un estancamiento financiero y tú piensas que es una mala inversión. No, es que tú estás viviendo tu vida de una forma que no glorifica a Dios. Dios jamás te va a confiar lo que tú quieres que te confíe, porque al esclavo no se le confía nada. ¿Qué dice amén a eso? Entonces aquí vemos que el Señor está trabajando con el pueblo, pero ellos no están entendiendo el proceso. Cuando no entendemos el proceso, jamás estaremos listos para la promesa. Es entender en este momento de tu vida qué está haciendo Dios y cómo Dios me está preparando para llevarme a un nuevo nivel de gloria y una nueva dimensión en la presencia de Dios. Entonces vemos aquí que llega un momento donde ellos entonces empezaron a buscar a Dios y un profeta le habla. Esto es interesante. Para mí es importante, a mí me encanta hablar con personas, ¿no? En especial con ustedes ahora, porque yo entiendo que Dios siempre responde con una persona. Dios nunca responde con un programa. Amén. Dios nunca responde con un programa, siempre responde con una persona. Lo que tú tienes que en esta noche decidir es si tú quieres ser esa persona que Dios utilice cuando ocurra un problema, ¿verdad que sí? O sea, en esta palabra, yo quiero ser la solución de Dios para un problema aquí en Bolivia, ¿verdad que sí? O sea, Señor, si tú es que es interesante cuando uno empieza a entender los procesos y entender que tenemos que ser accesible a la voluntad de Dios y accesible a la voz de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios aquí? Dice la palabra que estaban en un problema y Dios levanta a un profeta. ¿Quién dice amén a eso? Dile que está al lado tuyo en esta noche, Dios te va a levantar a ti. Dile. Amén. ¿Quién aquí quiere que Dios use tu vida la use de una manera poderosa? ¿Quién quiere eso? Amén. Just keep your hands up. I want to see your face. Let me look at you. Mantén tu mano en alto y veo tu cara. Perdón, I'm assuming you know English. Okay, good. A ver atrás. Okay, perfecto. Okay, so aquí está el detalle. Entonces es la palabra de Dios. Entonces Dios empieza a hablar a través de un profeta. Y oye lo que dice, escucha. El Dios de Israel los sacó de Egipto donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y les robaban. A medida que ustedes
escucha esta palabra, ¿ok? A medida que ustedes iban avanzando, Él iba echando fuera a esas naciones para darle a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no hicieron caso. ¿Right? Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Que no hacemos caso de Dios. O sea, le ponemos atención, pero no hacemos caso, ¿me entienden? ¿No? O sea, escuchamos la palabra, recibimos la palabra, pero luego llega... yo siempre pienso lo siguiente, que yo siempre voy a un encuentro, y yo siempre digo que al final del encuentro, cuando ya se termina, ¿verdad? Por lo menos 30% de lo que tú escuchaste en el fin de semana, it's gone, se te olvidó. Cuando tú abrazas a la persona antes de irte, ay, qué bueno, 50% se fue. Cuando buscas los bultos y te... 70%. Cuando te da el aire a la calle, 80%. Llegas a la casa y te preguntan, ¿y cómo te fue? Buenísimo. Pero dime algo, es que ¿para qué te cuento? Es que tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Oye, qué sabiduría, pero dime algo, es que no vas a entender nada, no vas a entender. Es que tan poderoso, una cosa, eso es un misterio. Y es por lo mismo, ¿no? Porque, I don't remember, no me acuerdo, ¿no? Entonces, yo entiendo que ellos estaban recibiendo los beneficios de Dios, pero no estaban permaneciendo en la presencia de Dios. Y si algo tú tienes que aprender hoy es cómo permanecer en la presencia de Dios. Ese tiene que ser una cosa que tú tienes que trabajar en eso. Señor, yo quiero permanecer en tu presencia. Porque cuando permanecemos en la presencia de Dios, podemos tener victorias en los ataques del enemigo. El enemigo va a esperar que tú te salgas de la presencia para atacar tu vida. Porque cuando estamos fuera de la presencia de Dios, estamos débiles, ¿verdad? Hay debilidad ahí. Entonces vamos a seguir leyendo porque I want to go a little deeper here. Entonces el Señor responde y dice, mira, pasaba esto y esto. Y entonces, versículo número 11, ¿ok? Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Absier. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. ¿Ok? So vemos aquí que hay un joven que está en una cueva. Y quiero que entiendan algo, por favor, aquí. Vemos aquí que hay un joven que está en un lugar. Él está ahí porque nadie cree que él puede ser útil para la obra de Dios. Amén. Esa es la idea. La idea es que él no es útil para la obra de Dios. Entonces vamos a ponerlo a hacer lo que sea, ¿no? Es como que, bueno, ponlo ahí para que no se ponga, Siempre para mí, yo pienso mucho siempre en los ministerios, que a la gente hay que ponerla a hacer algo, porque si no hacen algo se molestan, ¿verdad? ¿Me entienden, no? Porque el joven inmaduro, si no lo ponen a hacer algo, como que, es que a mí no me toman en cuenta. Yo tengo don, tengo carismas. Y me ponen a mí a poner sillas. ¿Really? ¿Me entienden? No, como que hay gente. No, yo no entiendo por qué a mí no me. Yo tengo una unción. Si ellos supieran cómo yo canto. Ellos no saben. ¿Saben por qué? Me ponen a poner sillas. Pero mira lo interesante de esto. Mira, hay un joven que está en una cueva. Hay un problema. Y hay un problema que está afectando a una nación completa. Y mira lo que sucede en estos momentos. Aquí este joven, me encanta esto, porque dice la palabra que él está escondido. ¿Cómo está él? Escondido, ¿verdad? O sea, está escondido. Él está en un lugar donde hay vergüenza. Es que no solamente lo han puesto en un lugar, pero él ha aceptado que ese es su lugar. Dice la palabra que él está limpiando trigo en el lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. O sea, él está en el lugar equivocado haciendo lo equivocado, ¿no? ¿Quién es que ha estado en ese lugar? Todos, por favor.
Yo soy el primero, ¿no? Yo soy profesional, ¿me entiendes? Yo viví mi vida completa en ese lugar, por un buen tiempo, ¿no? Haciendo lo que no debía, donde no debía estar, ¿no? Pero mira lo interesante de Dios, que cuando, mira, man, this is so powerful. Este joven tenía un llamado tan poderoso, pero el llamado está escondido, ¿right? Pero el llamado que Dios ha puesto en ti está escondido para ti, pero no para Dios. Y la manera en la cual descubrimos el llamado que Dios en nosotros ha depositado tiene que ser por una interrupción tan poderosa que Dios logre llevarte a ti a descubrir el poder que en ti ha depositado. El joven no sabe lo que Dios ha puesto en él, pero Dios lo sabe. Dice que la palabra de que él está en una cueva y el ángel viene y lo visita. No, dice la palabra de Dios, el ángel se apareció y le dijo: qué fuerte y valiente eres. ¿Qué le dijo? Qué fuerte y valiente eres. ¿Quién tiene otra traducción que dice otra cosa? Si alguien me puede compartir, ¿qué dice la suya? Valiente guerrero. Guerrero valiente. ¿Otra persona? Valiente guerrero. ¿Otra persona? ¿Igual todas? ¿No hay otra? La traducción es igual. Hay otra traducción que dice: el Señor está contigo, campeón. Amén. Así dice, campeón. Right? Champion. Now, I want you to understand. Vamos a ver esto. ¿Qué está haciendo Gedeón? ¿Qué está haciendo Gedeón en ese momento? ¿Qué está haciendo? Está limpiando trigo en el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino. ¿Qué tiene eso de valiente, verdad? ¿Me entiendes? O sea, Dios, el ángel entra y lo ve a él limpiando trigo en el lugar donde se pisan las uvas. Es como que, wow, hablar de una persona que está totalmente equivocada de lo que está haciendo, ¿no? Totalmente equivocado. O sea, él está ahí haciendo, él está ocupando su tiempo haciendo lo que no tiene que estar haciendo en un lugar equivocado, pero el ángel del Señor lo visita y le declara a él su identidad. Y le dice: eres valiente, eres un campeón, ¿verdad? Yo imagino que, si yo fuera Gedeón, ¿verdad? Yo estoy ahí y él me dice: campeón. Yo le digo: mira, quizás en la cueva siguiente. Acá no hay nada de campeón. Estoy escondido, limpiando trigo, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque es la capacidad que tiene Dios de ver en nosotros lo que nosotros mismos no podemos ver en nuestro interior, ¿verdad? Porque nadie ve lo que Dios ve en ti. Y hasta que tú no veas lo que Dios ve en ti, no esperes que nadie más lo vea. Hasta que tú no veas lo que Dios ve en ti, lo que pasa es que muchos de nosotros estamos esperando que alguien ponga, y no espere que nadie lo haga. No espere que nadie, ni que los líderes, ellos pueden ver en ti algunas aptitudes, pero solamente Dios conoce lo que en ti existe. Y normalmente para que eso salga a relucir, tiene que ser en un momento de, como llamamos, una temporada de cueva, de oscuridad. Y qué increíble es esto, ¿verdad? Que el ángel I love this so much, porque el ángel visita a Gedeón y no se detiene afuera de la cueva, ¿no? Se para afuera de la cueva y le dice: hey, Gedeón. No, él entra. O sea, él entra a la cueva y le declara en la cueva lo que él es antes de sacarlo. Aleluya. O sea, Dios, él no espera salir para decirle, no, él le declara, y esto es lo que, no sé si alguien aquí puede sentir en el espíritu lo que te estoy diciendo. En esta interrupción, Dios te va a declarar y te va a enseñar lo que Él en ti ha depositado. Antes de sacarte, Él primero te dice quién tú eres y para qué tú existes. Y le dice aquí: joven valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón le responde: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros? Esto es interesante. Dios le declara a él que él es valiente, que él es fuerte, pero él está concentrándose en lo que no tiene. Deja de concentrarte en lo que no tienes y empieza a abrazar lo que ya tienes. Amén. Deja de concentrarte en lo que tú quisieras tener
y primero aprende a aceptar lo que ya Dios te ha dado, ¿no? Y aquí hay un problema aquí, ¿verdad? El ángel está declarando a él lo que él es, pero él tiene una lucha en su mente, porque su mente no le deja creer que él es fuerte. Su experiencia de vida no le deja creer que él puede más de lo que él en su mente dice. Es que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, porque toda mi vida me han dicho que yo nunca seré, que yo nunca podré, que yo nunca voy a alcanzar, que yo nunca voy a ser nadie. Y él se ha creído la mentira. Y aunque Dios le declare a él que él tiene otro propósito, él le contesta con su debilidad. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿por qué no hace milagros? O sea, es interesante que él está hablando de milagros. Él está hablando que ya él no ve milagros, porque él entiende, sus padres le decían que, ¿quién aquí tiene papá o mamá que le han dicho, ay, en los tiempos míos el Señor hacía cosas, ¿verdad? Y ay, mi hija, es que Dios es poderoso, ¿verdad? ¿Quién aquí al principio tu mamá te hablaba de Dios? Tú decías, ay, ya, pero cállate, ya no está, ¿verdad? Shut up, ¿verdad? O sea, por no en su cara, porque no can't do that. Pero es interesante que él dice, ¿dónde están los milagros? Porque, digo una cosa, yo creo con todo mi corazón, y así yo lo creo, que Dios en esta comunidad, y no es que ya no lo está haciendo, pero yo declaro en el nombre de Jesús, que en el siguiente nivel de tu vida y en el siguiente nivel de este ministerio vamos a ver un aumento de milagros y señales de parte de Dios, y que Dios va a usar a personas en este lugar, that's right, en este lugar, para hacer lo que no ha hecho aquí en años. Quiero dar un aplauso, Señor, por eso. Amén. Amén. Entonces, él se está concentrando en lo negativo. Pero mira cómo le contesta a Dios a él. Le dice, entonces Dios mismo lo miró y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¿Quién tiene otra traducción de ese versículo? El versículo número 14. El Señor se volvió a él y le dijo, ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envió. Solo digo, ¿ve con qué? Ve y con tu fuerza. Con tu fuerza. Así le dice, ¿no? Esto es interesante. Le dice, ve con tu fuerza. O sea, Dios no le está hablando de algo que le va a dar, sino le está declarando algo que ya tiene. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Dile que está al lado tuyo, ya tú tienes lo que necesitas. Dile. O sea, Dios no le dice a él, oye, te voy a poner en un taller de crecimiento. ¿Me entiendes? Le dice, ve con la fuerza que tú tienes, porque tú cuentas con mi qué. ¿Con qué cuenta él? Con su ayuda, con su favor. Tú cuentas con mi favor. Pero mira cómo responde. Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de mi familia. So, aquí está hablando de estatus económico y estatus social, ¿verdad? ¿Me entienden, no? Dice, yo no puedo hacer nada, no tengo ni dinero ni puesto. Mira lo que aquí está pasando. Dios le está declarando a él sus fuerzas y él está contestando con sus debilidades. Y aquí está el problema de nosotros, que tú crees más en tus debilidades que en las fuerzas de Dios en tu vida. El problema es, y aquí está el detalle, y yo sé que hay una mentalidad de liderazgo que habla de que debemos de enfocarnos en nuestras debilidades y arreglarlas, ¿verdad? Pero yo soy de la otra escuela. Mi escuela es la siguiente: no es olvidarme de tus debilidades, pero yo prefiero hacer más fuerte tu fuerza. Porque yo entiendo que si yo me enfoco en tus fuerzas, si yo me enfoco en trabajar en tus áreas fuertes y enfocarme en esa área fuerte, ¿sabes lo que va a suceder? Que tus áreas débiles van a ser opacadas por tu lado fuerte. Entonces, aquí vemos que Dios le responde con la fuerza y Él le responde con sus debilidades. Porque Él no puede creerle a Dios. Muchos de nosotros tenemos ese problema, que no podemos creerle a Dios.
Nos cuesta creerle a Dios porque tú te estás enfocando en tu pecado. Te estás enfocando en tus debilidades. Te estás enfocando en la metida de patas que ha dado, ¿verdad que sí? Y cuando dice, no, que tú puedes, y tú, please. Y tiene que haber un cambio en tu mente. Y por eso Dios en esta noche se habla de interrumpiendo tu mente. Y yo creo que desde hoy en adelante tú dejes de enfocarte en tu debilidad. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Dile que está al lado tuyo, deja de enfocarte tanto en tu debilidad. Escúchame, ese es el problema con muchos de ustedes. Muchos de ustedes piensan que Dios, oye, Dios me va a usar cuando yo sea mejor. Dios me va a usar cuando yo me ponga a orar más y cuando yo... Hermano, escúchame bien, usted no se va a ganar el favor de Dios orando más. Usted no se va a ganar, no, es que ya Dios ha colocado en ti todo lo que tú necesitas. Dios a ti no te ha creado y después te ha añadido propósito. O sea, Dios a ti no te ha creado y luego ha dicho, deja ver qué hago con este. ¿Me entienden, no? O sea, Dios no te crea y dice, ok, aquí está, a ver, ¿cómo te llamas? Daniela. Aquí está Daniela. Daniela, déjame ver. No, eso no. No va a poder hacer eso. O sea, Dios no hace eso. Todo lo que Dios hace, lo hace a propósito y con propósito. O sea, tú eres producto de un propósito. Lo que pasa es que todavía tú no has descubierto el propósito, porque ya desde la eternidad ya Dios te ha creado a causa de un propósito. Y lo que el diablo hace es que te entretiene en el pecado, te mantiene atado y escondido en una cueva toda tu vida, pensando que tú nunca eres, que tú nunca podrás. Y cuando alguien te dice, eres fuerte, valiente, dice, no, es que yo peco tanto y yo no sé, yo voy a confesión y yo no sé, yo me siento tan débil y yo me siento tan triste y como, ya no me está pasando conmigo, yo quiero, Señor. O sea, yo entiendo eso. Y yo sé lo que pasa, a veces ustedes piensan, ay, es que yo, por favor, no me interprete. Yo no creo que tú andes por ahí pecando y diciendo, como peco yo. Oye, pero como peco no peca nadie. Voy a una escuela de pecadores profesionales. Voy a regalar diplomas y cursos. Voy a hacer cursos de pecadores 1, 2 y 3. Yo voy a ser el pecador mayor. El pecador nuevo soy yo. Luego voy a hacer una reunión con los pecadores menores, ¿no? Los que pecan un poquito. Pero yo les voy a enseñar a pecar bien. Yo les voy a enseñar. O sea, es que no es así. O sea, no es así. Dios a usted no le ha creado para que usted ande con la cara en el piso, con vergüenza. Dios a usted no le ha creado para que ande por ahí diciendo, ay, un día, one of these days. No. Lo que pasa es que usted se enfoca tanto en su debilidad y se enfoca tanto en su pecado, en su corazón torcido, en sus deseos que están totalmente aislados de la voluntad de Dios, que tú eres prisionera y prisionero de tu mentalidad oscurecida. Pero el día que tú digas, yo me voy a enfocar en mi fuerza, yo me voy a enfocar en lo que yo puedo hacer bien, y tú vas a ver que conforme tú vayas haciendo eso, el pecado te va a visitar, pero no te va a dominar. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Y aquí Gedeón le contesta, es que yo no puedo, es que soy más pequeño. Aquí dice, oye, a mí me encanta, dice Gedeón, óyeme, yo soy de la tribu más pequeña, yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña. O sea, tú agarraste el que menos puede de todos. Y yo entiendo que el Señor se glorifica de una manera poderosa
a través de aquellos que están totalmente perdidos y torcidos. Yo lo siento así. Digo, ¿sabes cuando tú tienes un basurero, no? Y tú le sacas la bolsa a la basura, ¿no? ¿Verdad? Y está como, a veces la bolsa está como que tiene un pinche abajo, ¿no? Y como que le cae así ese ¿verdad? So, yo digo a la gente que, o sea, yo no soy la bolsa, ¿no? Ni soy tampoco, o sea, tú puedes sacar ese excremento así, ¿no? Y todavía no soy yo. Todavía. O sea, yo soy, o sea, cuando tú agarras un cuchillo así y raspa así, ¿no? Ahí abajo estaba yo. Y allá fue Dios a buscarme a mí. Porque Dios vio en mí, aún en mi basura, Dios vio en mí su gloria y su presencia. Y esto es lo que, o sea, cuando tú cambias y dices, no, yo me estoy enfocando, no, pero yo, o sea, tengo este problema, pero en la presencia de Dios y con el poder de Dios y la gracia de Dios, yo voy a vencer eso y voy a vivir en el propósito de Dios. Y tú puedes hacerlo. Dile que está al lado tuyo, tú puedes hacerlo. Le dice el Señor a él, podrás hacerlo. Versículo, escucha esto, versículo 16, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si destrozaras a un solo hombre. Imagínate, mira, él dice, oye, te va a atacar un ejército, pero la fuerza que tú tienes va a parecer que estás peleando con un solo hombre. Y yo quiero que tú entiendas que esa es la fuerza y el poder que existe en ti. Y que para que tú creas, Dios tiene que interrumpir tu mente para decir, no, yo voy a empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios dice de mí. Voy a vivir de acuerdo a lo que Dios ha declarado en mí. Y cuando venga la tentación, yo voy a seguir firme en lo que Dios me ha dicho a mí. Y cuando tú haces esto, prepárate para ver victoria en tu vida. Mira, ahora, esto es interesante. Yo sé que muchos de ustedes aquí están aquí y dicen, ay, ¿cuándo será que Dios me va a enviar a un hombre bueno? Señor, pero yo no soy fea, Señor. Yo me arreglo, me cuido, Señor. Voy al gimnasio, como bien. Ando bien hidratada, ¿no? ¿Verdad? Voy al salón, me arreglo, me hago las uñas, mi mano, mi pelo, ¿verdad? Yo me veo linda, Señor, ¿qué pasa? Y quizás los muchachos dicen, yo estoy bien, no sé, no tengo 3 o 4 ojos, pero yo estoy bien. No me buscan, no me miran las mujeres, a mí, yo me siento, ¿verdad? Y ve lo que pasa, cuando tú estás así, tú caes en relaciones que no tienes que caer, y caes en pensamientos que no tienes que caer también. Cuando tú eres segura y seguro de ti mismo y de quién tú eres, oye, me andas por la calle como que tú eres el dueño del negocio. ¿Tú me entiendes? O sea, tú andas por la calle y tú piensas cuando te miran, okay, you wish. ¿Me entiendes? No, y no es arrogancia. Es porque yo entiendo quién yo soy en el Señor. Tranquila, sierva, yo sé que te cuesta, yo sé que te honra, que eres la más chiquita del clan, de mi familia. Dígame, el que menos puede soy yo. No, pero en serio. I'm telling you. Es que hay una cosa, es que a veces pensamos en Dios como que Dios solamente está ahí para ayudarte a ser bien espiritual. No. Dios está ahí para que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Es para eso. En tus relaciones, en tus finanzas, en tus emociones. O sea, esto es lo que va a crear es una seguridad. Pero la seguridad no viene de ti, viene de Dios. Y tú vas a entender. Porque mira, escúchame algo, por favor. No hay nada. Ok, I'm gonna say this word, pues nadie se ofenda, ¿ok? Y por favor, tómenlo como tienen que tomarlo del espíritu, ¿ok? No hay nada más sexy que una mujer y un hombre seguro de sí mismo porque Dios habita en su corazón. Amén.
Tú no andas buscando migajas, no andas buscando que alguien te... buscándola, hazme caso por favor, y buscándole el lado, y que, ay, que yo lo llamo, no contesto, yo no sé, me pasa por él. Nada de eso. El que quiere venir a verte, que venga a verte. No, es así. No, es así. Pero eso sucede, pero escúchame, eso sucede cuando tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, permaneciendo en la presencia de Dios y Dios a través de ti manifestando su poder. Lo que pasa es que a veces tenemos un mal concepto de Dios. Creemos que Dios nada más hace esto, pero no está involucrado. Dios está involucrado en todas las áreas de tu vida. Y Dios va a traer a tu vida las personas que tiene que traer cuando tú estés preparado y preparada para vivir de acuerdo a su voluntad, permanecer en su presencia y honrarle a Él con esa relación. ¿Y sabes lo que va a pasar en el proceso? Que Dios va a cambiar tu mente. Esos pensamientos que tú tienes que están todos, ¿verdad?, torcidos, pervertidos y a veces, muchas veces hasta asquerosos. ¿Por qué? Porque tu mente, tú estás... Porque ¿sabes por qué? Porque ves las películas estas, ¿verdad? Y en estas movies tú ves que la gente dice, ese es el tipo de amor que yo quiero. Yo quiero un hombre que venga y me rescate. ¿Dónde vives? ¿En Hollywood? O sea, ¿verdad? En vez de enfocarte en que Dios, escucha, enfocarte de que Dios te saque en esta noche de tu cueva, de tu oscuridad, y que Dios en ti empiece a hacer lo que tiene que hacer para que cuando llegue esa persona que tiene que estar en tu vida, esa relación sea poderosa y efectiva, y una relación que glorifique a Dios a lo sumo. O sea, no es porque tú tienes tus prioridades totalmente torcidas. Dios visita a Gedeón en la cueva y dice a Gedeón, tú eres valiente, tú eres fuerte. Y están buscando una persona. ¿Sabes lo que sucede cuando tú encuentras a una persona y no es la que Dios quiere? Esa persona te va a desviar del propósito. Eso es lo que sucede. Porque nosotros los latinos, nos encanta mirar. No sé qué pasa. Yo estaba hablando con I'm not gonna say no name, te voy a decir un nombre. Pues estaba con un siervo, ¿verdad? No voy a decir cuándo y dónde. Y tú ves que estaba hablando con el siervo y cada vez que pasaba la muchacha estaba el siervo. Como que yo no lo veía, ¿no? Como que era muy dique, y él dije bien dique. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo, oye, cielo, pero te vas a poner el cuello, te vas a... Pero ¿sabes por qué? Porque ¿verdad qué pasa? Cuando una persona es así, es porque en tu corazón hay un vacío y no estás satisfecho con Dios. Y no es que una persona, y por favor no malinterpretes, yo no soy legalista tampoco. Si usted está caminando y pasa una muchacha bonita, mira, está bien, pero no se ponga loco. ¿Ah? Por favor, eso es cosa de niños. Eso es cosa de niños. El niño que con cualquier cosa se pone loco. Por favor, actúa como un siervo, una sierva de Dios. ¿Verdad? Usted ve y dice, ya. No le dé libertad a su mente para que viaje y le meta a ustedes ya usted está en su cabeza que están casados ya. Y de solo lo vio pasar por ahí. Una visión, no, mentira. ¿Verdad? Dios me habló el Señor. Estaba en el Mall Ventura allá y vi ahora y se me habló el Espíritu de Dios. No, te habló tu corazón torcido. Tus deseos que están totalmente fuera de control. Escúchame lo que estoy hablando. Es que cuando Dios entra en tu cueva, entra ahí, pero no te deja ahí. Te saca de ahí. Y te saca de ahí para mostrarte que ya tú tienes, que dice el Señor, tú podrás hacerlo con la fuerza que tú tienes. Ya te dio la fuerza. Lo que pasa es que hoy Dios va a alinear, va a cambiar tu manera de pensar para que tú empieces a vivir de tal manera y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Escucha lo que te digo, esto no es un cuento. Yo vivo esto en mi vida. I live this. No hay nada que... Mi hermano, tiene una cosa que cuando tú vives en la presencia de Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios, prepárate. Que te va a dar tanto que tú no vas a saber dónde ponerlo.
No vas a saber. Pero eso solamente sucede con las personas que se someten a Dios. Y escucha lo que te voy a decir, y esto te lo voy a declarar de manera profética en este momento. Si tú escuchas lo que hoy te estoy diciendo, prepárate para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Prepárate. Esa relación que tú, escúchame, esa relación que tú quieres, ¿de verdad tú piensas que es imposible para Dios? ¿Really? Esa vida que tú crees que no, lo que pasa es que Dios está esperando que tú entiendas que Él te ha dado a ti un propósito. Vive en ese propósito, mantente en su presencia, y cuando tú menos lo esperas, Dios te dará no lo que tú esperas, sino mucho más de lo que tú crees, piensas o imaginas.